Bueno, hola chicos. Hoy vamos a ver el mundo material y sus transformaciones. En primer lugar, tenemos los tipos de materiales. El natural y el sintético. El natural es lo que puedes encontrar en la naturaleza. Por ejemplo, un árbol. Después, el sintético es lo que fue creado por el hombre. Es creado por el hombre. Ejemplo, nylon. O plástico. Bueno, después, las propiedades. Los tipos de propiedades. Propiedades intensivas. Y extensivas. Las extensivas son las que dependen de la cantidad de material. Por ejemplo, ¿cuál puede? A ver, masa, volumen, ancho y largo, etcétera. Bueno, después las intensivas son las que no dependen de la cantidad de materia, sino el material que lo compone. Que compone. Por ejemplo, y ahora hay tres tipos de intensivas, de propiedades intensivas. Está la química, la propiedad química, intensidad química, que son las que cambia el componente, solo el componente. Por ejemplo, cuando quemas un papel, el componente se vuelve en ceniza. O sea, no sé exactamente el componente que tiene porque es muy complejo, ¿no? Pero me refiero a que los componentes cambian. Después, física, que la física cambia el cuerpo, pero no el componente. Por ejemplo, cuando el agua se evapora o se congela. Después la organoléptica. La organoléptica depende, o sea, se distingue, más que depende, de los sentidos. Por ejemplo,
los colores depende de los sentidos. Ejemplo, color, así, los colores, el gusto, así, todo lo que se puede distinguir a partir de los sentidos. Y eso. Después, los estados de agregación. Estados de agregación. Esto es bastante básico, se lo enseñan en el colegio, pero por si las dudas lo enseño. Esto es cuando pasa de estado a estado, por ejemplo, de estado sólido a líquido es fusión. Después de líquido a gaseoso es evaporación. Evaporación y ebullición no es lo mismo, porque en el colegio te pueden llegar a enseñar que ebullición, evaporación es lo mismo, pero no es lo mismo. La ebullición es la temperatura en el que el componente se vuelve gaseoso. Por ejemplo, el agua a los 100 grados. ¿Entienden? Bueno, eso. Después, a ver, espera. De gaseoso a sólido es volatilización. O sublimación inversa, pero ahora les voy a escribir sublimación. Después de sólido a gaseoso es sublimación. Y y después de líquido a sólido es solidificación. Y bueno, ahí está. Ahora después mezclas heterogéneas. Mezclas heterogéneas. Y homogéneas. Homogéneas. Bueno, las mezclas heterogéneas y homogéneas, les explico con una. La mezcla homogénea homogénea se distingue solo un componente. En cambio, por ejemplo, agua y sal, que solo se distingue el agua. Después, heterogénea se distinguen
bien todos los componentes. Todos los componentes. Por ejemplo, agua y aceite. Después, sistemas homogéneos. Los sistemas homogéneos son la sustancia que es un componente, por ejemplo, hidrógeno solo, y solución, que son dos componentes o más. Por ejemplo, agua o dióxido de carbono, monóxido de carbono o dióxido es lo mismo. Después, soluto y solvente. El solvente es el que en mayor proporción está. Por ejemplo, en el ejemplo del agua y sal, el solvente es el agua y el soluto es el soluto es en el que está en menor proporción. Es el que está en menor proporción. Está. Y ahí estaría todo. Bueno, el próximo vídeo vamos a explicar los tipos de separación heterogénea y homogénea. Y después también vamos a ver más adelante mitosis y meiosis y todas esas cosas. Pero eso está más adelante. Así que bueno, chicos, hasta la próxima.